Y damos gracias también porque hoy podemos llegar al final de toda esta serie de enseñanzas en la carta de Santiago que comenzamos al inicio de este año y que, bueno, con un poquito de nostalgia nos tenemos que despedir de Santiago porque la vida sigue y porque hay muchísimo consejo de Dios que estudiar en la palabra de Dios. Pero ha sido un viaje maravilloso por cada una de las enseñanzas de Santiago, y en el capítulo 5, sus últimos versículos, ha tratado diferentes temas, variedad de temas, y la parte final en cuanto a la oración, la alabanza, la restauración, cómo en medio de la debilidad podemos hacer uso de todos los recursos que el Señor nos ha dado. Cristian me recordaba hace algunos días una situación que nos pasó en nuestra compañía. Salimos a hacer una prueba de una embarcación en la bahía de Cartagena hace como un mes y eran más o menos las 6 de la tarde y de noche nos cogió haciendo la prueba en la mitad de la bahía. Toda la embarcación se apagó, lo que se llama un blackout, quedamos a oscuras completamente. Y dijo los técnicos que estaban ahí: nos quedamos sin combustible, tenemos que esperar que otra embarcación nos venga a buscar porque estábamos a la deriva. Y mientras esperábamos y hacíamos las llamadas, llegó otra embarcación y en una de esas llamadas se dieron cuenta que dentro de la embarcación habían 10,000 galones de combustible en un tanque, en unos tanques. Entonces analizábamos esa situación y decíamos: nos quedamos a la deriva, aparentemente sin combustible, teniendo 10,000 galones a bordo. Es decir, temor en medio de todo, riesgo por en medio de todo, estar a oscuras a esa hora de la noche en la mitad de la bahía, tiempo, desgaste, teniendo una embarcación completamente llena. ¿No les parece absurdo, no? Yo creo que muchas veces en nuestro transitar cristiano eso nos sucede. Morir de hambre con la nevera llena es un desastre. Tenemos a nuestra disposición todos los recursos de Dios, todo lo que el Señor nos ha dado para poder enfrentar la vida cristiana, y vivimos sin combustible teniendo 10,000 galones a bordo. ¿No les parece absurdo? Y yo lo que creo que Santiago quiere hacer con nuestra exhortación final, con estos consejos finales, es decirnos: aquí están los recursos de Dios para, aún en medio de la dificultad, aún en medio de la prueba, aún en medio de la adversidad, incluso aún en medio de la persecución, hacer uso de ellos. Para eso están. Y estas exhortaciones finales las dividimos en dos grupos. Estudiamos 3 el domingo pasado y hoy vamos a estudiar las últimas 3 con las que Santiago cierra su carta. Voy a leer desde el versículo 12 y vamos a estudiar hoy desde el versículo 16. Santiago capítulo 5, versículo 12, y nos vamos a ir hasta el 20. Dice así: pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa
que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Esta es la palabra de Dios. Amén. Y en estas exhortaciones finales, Santiago nos invita a hacer uso de las armas espirituales como la oración, la alabanza. Los líderes de la iglesia, hemos dicho, los líderes de la iglesia son un regalo de Dios, son un recurso de Dios para poder usarlo. Y ahora agrega otras: la confesión, el perdón de pecado, la intercesión unos por otros. Y habíamos dividido estas exhortaciones finales en dos grupos. El domingo pasado estudiamos las tres primeras. La veracidad que debe caracterizar al Hijo de Dios. El creyente verdadero se debe caracterizar por ser veraz. Lo que dice debe ser contado por cierto por el simple hecho de que quien lo dice es un hijo de Dios. Qué maravilloso que se diga de alguien: mira, si él te dijo eso, eso es así porque él cumple lo que dice. Y no que entremos en sospecha. ¿Qué te dijo? No, que venía. Espéralo sentado. No, pero él me dijo que venía. Sí, pero a mí también. Y que nuestra palabra entre en duda, ¿no? Qué terrible. Entonces, la veracidad debe ser una característica de nosotros como creyentes. La oración, en medio de la debilidad, en medio de la aflicción, nos dice Santiago, está alguno afligido. ¿Qué tiene que hacer aquel que está afligido? Orar. Ahora, Santiago está dando por hecho de que en medio de nuestro transitar cristiano, la aflicción es una realidad, es una posibilidad. Nosotros vamos a enfrentar dificultades, nos vamos a sentir decaídos, desanimados, afligidos. Y en medio de la tristeza, en medio de la aflicción, la oración es el recurso adecuado. Y el tercer recurso, ya hemos hablado el domingo anterior, en la debilidad, también la oración. Y decíamos que la mejor traducción para ese texto que aparece ahí, como si está alguno afligido, después viene el que está alegre, ¿qué tiene que hacer? Cante alabanza, pero después dice en el mismo contexto que si alguno está enfermo, la mejor traducción es está alguno débil. Y tiene que ver con nuestra debilidad espiritual. En los momentos de bajón espiritual, en el momento en que más débiles nos sentimos, ¿qué tenemos que hacer? Apoyarnos en aquel que es más fuerte. Para eso somos una comunidad de fe. Para eso somos un cuerpo. Cuando uno de los órganos o cuando una parte del cuerpo se duele, ahí están el resto de las partes para sentir ese mismo dolor, para poder rodear y poder salir adelante. Entonces, en medio de nuestra debilidad, la oración de aquel que es más fuerte, de los líderes de la congregación, es un maravilloso recurso. Y ahora Santiago plantea los tres recursos finales de esta exhortación, que son los que vamos a estudiar el día de hoy. En primer lugar, en la primera parte del versículo 16, Santiago pone la confesión como un recurso. El confesaos nuestras ofensas los unos a los otros, abiertamente, la confesión. Después, desde la segunda parte del versículo 16 hasta el 18, la intercesión, el orar los unos por los otros. Y en tercer lugar, la restauración, que es con lo que Santiago cierra su carta en el versículo 19 y 20. Entonces, los tres recursos, las tres exhortaciones finales, tienen que ver con confesión, intercesión y restauración. Así cierra Santiago su carta. Y hemos dicho que todo esto es posible solo en un marco, y es en el marco de la fe verdadera. ¿Quiénes pueden vivir y hacer este tipo de cosas? Aquellos que practican una fe genuina, una fe verdadera. ¿Ok? Entonces, vamos a ver estas tres exhortaciones finales: confesión, la intercesión y la restauración. Versículo 16 en la primera parte. Confesión, ¿cómo dice?
confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros. ¿Para qué? Para que seáis sanados. Lo que Santiago nos quiere decir es que la fe genuina, la fe viva, apela a la confesión en los momentos de dificultad. En los momentos de bajón, en los momentos que enfrentamos conflicto espiritual, la fe viva usa un recurso y es la confesión. Fíjense que antes Santiago ha venido hablando de los creyentes incluso que han podido ser derrotados en medio de la batalla espiritual, que han podido caer en medio de todo, y los exhorta también, y ahora dirige a la congregación en totalidad su atención. Y nos dice a toda la congregación en pleno, a todos los creyentes, que confesemos nuestras ofensas los unos a los otros. La libertad para hablar, para decir, para no esperar en que ese pecado no confesado se convierta en una derrota espiritual. ¿Por qué llegar hasta el extremo de que se convierta en una derrota espiritual? Sino que nosotros, en lugar de dejar que el pecado nos arrastre a las profundidades de esa derrota espiritual completa, hay un recurso llamado confesión que lo pone de manifiesto, lo pone al descubierto. Mire, cuando uno conoce cuáles son las tácticas predilectas de su enemigo, ya tiene el 50% de la batalla ganada. Y el enemigo de nuestra alma, si sabe algo, es que no hay nada más vulnerable que un cristiano aislado. Es por eso que siempre sus ataques son a aislar, porque sabe que un cristiano aislado es más vulnerable. Es por eso que vienen pensamientos a su vida de, ¿para qué te vas a congregar? No vayas, si tú te puedes congregar aquí, pon la prédica en YouTube, pon el video, lo escucha y no vayas. Por eso surgen cantidad de inconvenientes. En el momento que usted determina su corazón a congregarse con los santos, por eso le surgen toda la cantidad de inconvenientes que usted tiene. Que llega no sé quiéncito, que lo llamaron, que no encuentra el pantalón, que no. Toda la cantidad de inconvenientes que suceden cuando uno determina el corazón a congregarse, a poder unirse en la congregación de los santos. Por eso viene a nuestra vida esa cantidad de pensamiento de tú resuelves tus problemas tú solo. ¿Alguna vez usted ha pensado eso? ¿No? Yo soy completamente independiente. Yo resuelvo mis problemas. Yo no necesito a nadie. Yo no necesito hablar con nadie esto. Esto es un problema mío. Además, mi carácter es así. Yo soy así. Yo desde pequeño estoy acostumbrado a eso, a resolver mis problemas yo solo. Y no hay nada más contrario al evangelio que eso. Porque el evangelio lo que nos enseña es que nosotros ahora hemos venido a ser parte del rebaño del buen pastor. Y las ovejas andan en rebaño. Dice una canción de un cantante de mosca, andan en rebaño hasta para el baño. Mire, la sola figura de la oveja es hiriente al orgullo, porque la oveja es dependiente y es, además de dependiente de su pastor, es interdependiente del rebaño. Y nosotros, la iglesia, no puede ser individualista. Nosotros somos interdependientes, nos necesitamos los unos a los otros. Usted necesita tanto del hermano que está a su lado como ese hermano necesita de usted. Nos necesitamos. Somos interdependientes. Entonces, el cristiano aislado es vulnerable. Y el enemigo de nuestra alma lo sabe. Y por eso busca dividirnos, aislarnos. Que cada quien enfrente sus problemas solo, en secreto. Y el pecado, cuando trabaja en secreto, es cuando más daño hace. Pero tan pronto el pecado es expuesto, tan pronto es expresado, ya queda sin poder. Tan pronto reconocemos nuestra necesidad y decimos, yo lo necesito, ese hermano debilitado que
ha llamado a los líderes, que ha llamado a su hermano, y en este contexto que entiende la necesidad de ser perdonado. El salmista lo sabía, dice: mientras yo callaba, por dentro me consumía. Proverbios dice: el que encubre su pecado jamás va a prosperar, el que lo confiesa y lo deja haya perdón. Yo creo que lo que Santiago nos quiere decir es que, dado o sentando la base de que la oración es eficaz, de que hay garantía de que hay perdón, entonces podemos tener libertad para confesar. Podemos hacer de la confesión una acción habitual. La forma en la que está escrita: confesaos vuestras ofensas los unos a los otros, lo que muestra es que debemos hacer de esto algo continuo, y es un mandato. Se nos está mandando, se nos está exhortando. Lo otro que deja ver la forma en la que está escrita la palabra confesaos es que es una acción voluntaria. Es decir, ¿quién la realiza? La realiza por iniciativa propia, porque entiende su necesidad. Dice: yo esto tengo que confesarlo, yo necesito ayuda en esta área de mi vida. Y lo hace con libertad y lo hace con espontaneidad. Es decir, tiene la libertad de encontrar en su hermano el respaldo para hacerlo. Y esto también nos conecta con nuestra necesidad de convertirnos como hijo de Dios en alguien confiable. ¿Por qué? Porque si usted y yo no mostramos confiabilidad, ¿quién se va a acercar a nosotros? Amén. Nuestra necesidad de convertirnos en alguien confiable, alguien en que la persona con total libertad pueda llegar y pueda decir: hermano, estoy luchando con esto, ayúdame. Y que sabe que usted no va más ni un chisme ni un bololó. Fíjese que él no está hablando de una confesión pública. Ahí la confesión es privada. Ahí la confesión es buscando un compañero o un respaldo en esta lucha. Y otra cosa que llama la atención de la palabra confesión es lo que la palabra confesión significa. ¿Qué es confesar? La palabra que Santiago está colocando aquí termina en homologeo, de homólogo. Homólogo es decir lo mismo. Es hablar con alguien en conformidad, estar de acuerdo. Cuando confesamos, decimos lo que Dios dice de eso. Cuando la Biblia dice que nosotros, cuando confesamos nuestros pecados, el Señor es capaz de perdonar nuestros pecados por medio del sacrificio de Jesús, esa palabra confesión tiene que ver que nosotros decimos lo que Dios dice de eso, no lo que nosotros pensamos de eso. Porque nosotros tenemos tácticas avanzadas para camuflar el pecado. Y normalmente camuflamos el pecado detrás del lenguaje. La palabra pecado es muy fuerte. Entonces decimos desliz. ¿Sí o no? Metida de pata. Error. Pecadillo. Canita al aire. Es decir, detrás de todo ustedes han visto que eso es precisamente lo que el mundo hace. Cuando uno escucha cómo el mundo trabaja el lenguaje y cómo disfraza el pecado de... No, esa es una película para adultos. Lo que es pornografía y moralidad sexual. Eso es interrupción asistida del embarazo. ¿Qué? Porque aborto suena muy fuerte, ¿no? Entonces hay que buscar la manera de que el lenguaje pareciera decir otra cosa. Y nosotros a veces somos así. Entonces, confesar es decir lo que Dios dice. Es estar de acuerdo en que aquello que hemos hecho desagrada a Dios, ha ofendido a la santidad de Dios, y según el contexto como es entre unos y otros, muy seguramente eso que yo he cometido también ha dañado a mi hermano. Entonces, cuando yo voy a confesar, lo que tengo que decir es lo que Dios dice acerca de.
Dice, hermano, le he fallado a Dios, te he fallado a ti de esta manera. Y esto que he cometido no ha estado de acuerdo a la voluntad de Dios. Y puedo entender la magnitud de mi problema. Yo creo que solo cuando nos enfrentamos a la realidad y a la magnitud de nuestros problemas y de nuestra debilidad se le puede dar el tratamiento adecuado. Yo no sé, yo con todo el respeto de los médicos, yo digo que es una profesión muy difícil tener que comunicar una enfermedad grave a una persona. Porque lleva una doble responsabilidad, ¿no les parece? Es decir, lleva la responsabilidad médica de transmitir lo que la persona tiene, pero también está la responsabilidad humana. Pero yo consideraría un doble crimen que el médico le diga, no, tú lo que tienes ahí es un cancercito. ¿No les parece? Sería doblemente irresponsable, ¿no? El médico tiene que transmitir la gravedad de lo que hay, porque al transmitir esa gravedad es que uno puede mirar la necesidad del tratamiento que necesita. ¿Estamos de acuerdo? Mira, esto está así, pero lo hemos detectado a tiempo, vamos a trabajar de esta manera y esto va a ser un tratamiento radical y duro porque lo que tienes es grave. Entonces yo creo que cuando procuramos como que tergiversar y suavizar el asunto, lo que nos estamos privando es de tratar con radicalidad la gravedad de nuestra debilidad y de nuestro problema. Entonces ahí confesión tiene que ver con eso, el mismo lenguaje. No, hermano, eso no se llama libre desarrollo de la personalidad ni libre desarrollo de la sexualidad. Eso se llama fornicación y al Señor le desagrada. Amén. Estoy hablando de acuerdo a lo que Dios dice y por tanto soy consciente de mi necesidad y de cuánto necesito que Dios intervenga. Y entonces ahora Santiago dice, miren, esto lo pueden hacer los unos a los otros. Este deber de confesarnos unos a los otros o las faltas cometidas contra algún hermano que pudo haber causado la debilidad espiritual es para todos. Y a veces en medio de ciertas consejerías con mi esposa, cuando en medio de eso nosotros decimos, nosotros pasamos por una situación similar. Sí, ustedes. Sí, fíjate. Nosotros también hemos pasado por una situación similar a esa. Y en medio de esa debilidad, en medio de esa lucha, nosotros pudimos hacer uso de esto y esto. A veces la gente cree que hay cristianos que no pasan por ciertas dificultades. Usted ve a los ministros de alabanza y usted dice, mira, ese muchacho en el piano, tan santo, ¿no? Y la realidad del propio corazón humano es que esto nos toca absolutamente a todos. Pero apenas es puesto de manifiesto y al descubierto queda sin efecto. Yo también he recibido mensajes a WhatsApp indebidos de una amiguita, de una compañera del trabajo. ¿Qué hizo mi esposa? Pues a Dios, se lo dices a Cristian enseguida, pues ya son dos peleando en el trabajo. ¿Sí o no? Ven, Cristian, ven acá, mira, ¿qué pasó? Porque mientras permanezca oculto es el verdadero problema. Yo creo que ese es el terrible mal de nuestra sociedad hoy en día, es que estando a un clic de distancia se pueden hacer tantas cosas ocultas, ¿no? Un mensaje oculto, un WhatsApp que se puede borrar, un mensaje interno al Facebook que se puede borrar. Y apenas permanezca oculto, entonces ya se convierte en un problema serio, porque trabaja ahí subterráneamente. Apenas lo pones en evidencia queda sin efecto. ¿No les parece? Que la confesión es un recurso y que muchos de nuestros principales problemas con el pecado se hubiesen podido solucionar si hubiésemos levantado la mano a tiempo. Y hubiésemos dicho, ayúdame con esto, estoy batallando con esto. Tengo esta lucha seria. Y fíjense que esta presión, en medio de esta búsqueda de la confesión, podemos abandonar, confesar y abandonar el pecado antes de que el pecado nos aplaste.
Una de dos, hermano. O nosotros acabamos con el pecado en nuestra vida o el pecado acabará con nosotros. Una de dos. No hay más opciones. Y nosotros tenemos que poner todo el empeño por hacer morir lo terrenal en nosotros. Y uno de esos recursos es poder usar a mis hermanos en la fe, a los que están a mi alrededor, para decir, hermano, ayúdame con esto. O si le he ofendido, poder confesarlo libremente. Y no esperar que eso se convierta en una derrota espiritual. ¿Cuál es el fin de confesar? ¿Chismear santamente? Hay gente que convierte en chismerío santo. ¿Cómo convierte usted algo en chismerío santo? Apenas usted comienza la frase diciendo, te voy a contar algo, no a manera de chisme, sino para que ores, es un chisme. Examine su corazón para que vea usted. Porque si alguien tuvo la libertad de confesárselo a usted en la intimidad, ¿cierto? Y usted es su compañero de oración y usted está trabajando en ese recurso de Dios, ¿qué más? Cosa distinta cuando tú dices, sí, necesitamos apoyo, vamos a buscar apoyo en otra persona, vamos a buscar apoyo en un líder, porque esto que está es grave, vamos a buscar más. Bueno, ya esa es otra cosa. Pero creo que cuando examinamos nuestras motivaciones, lo que realmente pasa es que la lengua no nos deja, nos pica la lengua. Pero el verdadero fin, según lo que Santiago está diciendo, es que seamos sanados. Es que haya sanidad, restauración. Y nuevamente insisto, cuando uno mira la palabra que está aquí para sanado, se da cuenta de que el principal énfasis es que lo que se busca es que el perdón de Dios, que es capaz de restaurar al creyente, haga efecto. Que el Señor no los perdone. Porque esta es la misma palabra que Pedro ha usado para hablar de la obra en la cruz de Jesús. Cuando usted lee Primera de Pedro capítulo 2, verso 24, es la misma palabra que está allí. En Primera de Pedro 2, 24 dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Es la misma palabra que Santiago usa. Es decir, nosotros a través de la obra de Jesús fuimos sanados espiritualmente de todo el poder que el pecado tenía sobre nosotros. Antes nosotros éramos esclavos del pecado y el pecado podía enseñorearse de nosotros. Ahora, cuando estamos en Cristo, hemos cambiado de Señor y estamos en el mejor de los señores. Ahora nuestro Señor es Cristo y el pecado no se enseñorea de nosotros. Es decir, tenemos en Dios todos los recursos para no pecar. Ahí sí no me dijeron amén. Voy a repetirlo. Tenemos en Cristo todos los recursos para no pecar. Cada vez que un creyente ha pecado porque ha querido. Porque ha podido hacer uso de todos los recursos que tiene en Dios, en Cristo, para no pecar. Yo les decía que maravilloso es encontrar en la Biblia que la Biblia dice que a pesar de que nuestra tentación es humana, tenemos un Dios que no nos va a dejar ser tentados más allá de donde podemos resistir, sino que nos da con cada tentación la salida. Ahora, si usted no ha usado la salida y ha terminado pecando, o yo no he usado la salida y he terminado pecando, es porque me he negado a usar los recursos que tengo en Cristo. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces me quedé a la deriva con 10,000 galones de combustible a bordo. ¿Está conmigo? Es decir, teniendo todos los recursos para hacerlo, no los utilicé, que es lo mismo que nada. Entonces, lo que está buscando es que seamos sanados. Entonces, como primer recurso aparece la confesión. El segundo recurso está de la segunda parte del versículo 16 hasta el 18. Y es el recurso de la intercesión. Dice, la oración eficaz del justo puede poquito. Muchísimo, puede mucho.
Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. La fe viva, la fe verdadera, apela no solo a la confesión en medio de la crisis, a decir, ayúdame con esto, mi hermano, sino a la intercesión, a que juntos podamos orar. La fe viva apela a la intercesión en medio de la dificultad. La fe viva conoce el poder de la intercesión. Interceder significa orar en favor de alguien. Un creyente puede mediar en favor de otro en oración. Y este es otro de los recursos que tenemos. Entonces se nos dice que tanto los ancianos como cualquiera puede interceder en favor de esa dificultad, de eso que está sucediendo. Y fíjense que Santiago apela a que esa oración es eficaz. Y la palabra que usa para eficaz, precisamente aquí, es la palabra energeo. Energeo le suena como a qué? Como a energía. Esa oración tiene toda la potencia, toda la energía. Es lo que Santiago está diciendo. Es eficaz, es poderosa. Esa oración puede mucho. Santiago conocía perfectamente el poder de la oración. Según la tradición, el apodo que Santiago, el hermano del Señor, tenía era el apóstol rodillas de camello. Y la razón por la cual la tradición indica que a Santiago le habían puesto este apodo era por la cantidad de callos que en sus rodillas tenía. Tenía las rodillas llenas de callos por los tiempos prolongados de oración de este hombre. Es lo que la tradición indica. Es decir, que no solo estaba hablando de oración, sino que era algo que practicaba en su propia vida. La oración con energía, con toda la potencia, con la poderosa fuerza del poder de Dios en favor de alguien. Es decir, esta oración puede hacer que un creyente débil, desanimado, caído en batalla, sea restaurado, porque no depende de nosotros, porque está cargado de todo el poder de Dios para restaurarle. Entonces, Santiago muestra que es eficaz. Y para demostrar que la oración es eficaz, usa un ejemplo maravilloso, un ejemplo muy conocido por estos judíos. Y es el ejemplo de Elías. Elías es una figura representativa del Antiguo Testamento, quizás el profeta más representativo del Antiguo Testamento, pero Santiago no lo pone como un superhombre. No es que Elías era Superman. No es que Elías tenía algo completamente diferente a usted y a mí. Lo que Santiago nos dice, tal como la Biblia nos los presenta, es que Elías era un hombre común y corriente con las mismas luchas suyas y mías. Era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Elías tuvo hambre. ¿Alguno de ustedes ha tenido hambre? Elías tuvo miedo, dice, alguien que ha visto las cosas que Elías había visto, Dios mío. Tuvo miedo, claro, porque el temor es humano. Elías se deprimió. ¿Quién no ha estado deprimido? Hablaba con alguien finalizado el servicio del domingo anterior y decía, ese mito evangélico de que el cristiano no se entristece, ¿de dónde salió? Es porque quizás fuimos evangelizados con algunos coros que son bien intencionados, pero que a veces no se ajustan a la realidad, ¿cierto? El coro de no puede estar triste un corazón que tiene a Cristo es media verdad, no es la verdad completa, porque aún Cristo se afligió, dijo, estoy afligido hasta la muerte.
Qué maravilloso es que uno ve en Getsemaní a Jesús buscando a sus amigos cercanos para abrirle el corazón. Entonces, todo aquel que se cree independiente tiene que ir nuevamente a Jesús en Getsemaní, buscando en sus amigos más íntimos, abriendo el corazón, y estoy devastado por dentro. Y los llevó no para que se durmieran, ¿para qué los llevó? Que salieron huesos los compañeros de oración es otra cosa. ¿Cierto? Qué huesera de compañeros, no han podido velar ni una hora. Pero el objetivo de llevarlos es que lo pudieran acompañar, ¿cierto? Velad, orad por ustedes, y Él les ha abierto el corazón para mostrar que nosotros en nuestra humanidad también requerimos del otro, pero que también en nuestra humanidad somos vulnerables. Y Elías se deprimió, como le puede pasar a cualquiera de nosotros, que nos desanimamos, que desfallecemos, con las mismas pasiones nuestras, pero con el entendimiento del Dios que tenía. Oró ahí medio, dice. No. Oró ahí, no, oró fervientemente, intensamente. Lo que el texto busca decir por énfasis es oró con oración. Pero lo que busca decir es que metió toda su personalidad, todo lo que él era, se involucró en la oración. Profundamente, todo lo que él era, se metió en la oración. Y la oración de Elías creó una cosa asombrosa. Fue capaz de cambiar la atmósfera, el tiempo climático. La oración creó y terminó una devastadora sequía, que aunque en el libro de Reyes no está, Santiago sí nos da el tiempo de cuánto duró. Ahí no está diciendo entonces que 3 años y 6 meses, aunque el libro de Reyes no lo registre. Pero la historia de Elías es propicia, porque lo que está diciendo es que es capaz de cambiar aún la sequía, y de que en medio de los momentos más secos producir lluvia. Ya Santiago ha usado el ejemplo de la lluvia, ¿no? El labrador depende de la lluvia. Y lo usó en el sentido de la paciencia y de esperar que el cielo responda. Y en ese mismo marco presenta nuevamente el ejemplo de Elías. De que Elías se convierte entonces en esa figura que intercede para que del cielo caiga la torrencial lluvia sobre el cielo, el suelo que está árido y seco. Así que si la oración de un hombre puede alcanzar tanta efectividad, imagínense si el pueblo de Dios entiende el poder que hay en la oración. Amén. Llega más allá de lo que nosotros podemos imaginar. Él es capaz de hacer estas cosas. Entonces hace un llamado urgente a esa oración intercesora, el uno por el otro, los líderes en favor del cristiano más débil, de mi hermano a mi hermano, los unos a los otros, el poder interceder los unos por los otros. Y yo lo que creo es que debemos tener la libertad para usar este recurso, ¿no? Cada domingo, cada encuentro, usted puede acercarse con total libertad. Aquí están estos hermanos dispuestos, los líderes, los pastores de esta congregación, para que usted pueda decir, hermano, ayúdame con esto, ora por esto. Ayúdame a presentar delante de Dios esta petición. Amén. Entonces, en primer lugar, la confesión como un recurso. En segundo lugar, la intercesión. Y Santiago ahora va a cerrar en sus últimos versículos 19 y 20 con la restauración. La restauración, versículos 19 y 20. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Estos dos versículos es el cierre, la
conclusión de toda la carta, y qué maravilloso es poder cerrar la carta de esta manera. Porque Santiago ha escrito esta carta con el objetivo de que nos hagamos una prueba, una autoprueba, un autoexamen. La carta de Santiago y la carta de Primera de Juan son las cartas que ayudan al creyente o a la persona que cree que es creyente a poder evaluar si realmente lo es o no lo es. Eso quiere decir que en el transcurso de todos estos meses viendo la carta, quizás es posible que en nuestro propio corazón hayamos descubierto que nosotros pensábamos que éramos creyentes, pero realmente nuestra fe no era genuina. Que estábamos en un error. Y la carta termina haciendo énfasis especialmente en esto, de que aún dentro de la congregación puede existir gente o personas que creen, pero su fe no es genuina. Amén. Eso es una realidad y es una posibilidad. Y yo lo que pienso es que Santiago tiene esta preocupación porque esta preocupación se deriva de lo que es la fuente o la base de Santiago en su carta, que es el Sermón del Monte. Dicho sea de paso, lo que vamos a estudiar después de la carta de Santiago que finaliza hoy es el Sermón del Monte. Así que abróchese bien los cinturones. Dicho de alguna manera, ya estudiamos Santiago. Santiago es una réplica, el Sermón del Monte es el terremoto. Es decir, el centro, el epicentro es el Sermón del Monte. Los ecos o las réplicas de lo que Jesús predicó en el Sermón del Monte es Santiago. Así que abróchese bien los cinturones. Pero en el Sermón del Monte Jesús ya planteó esa necesidad y parece ser que eso es lo que Santiago tiene en mente. Jesús en el Sermón del Monte, en Mateo capítulo 7, versículo 21, dijo: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. No está en lo que se dice. Por eso el énfasis: Señor, Señor. No todo el que me dice Señor, Señor. Muchos me dirán Señor, Señor. No está en lo que se dice, sino en lo que se hace. No todo el que me dice Señor, Señor, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Porque aunque decías Señor, Señor, hacías maldad. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces no es un asunto de lo que decimos, es un asunto de lo que hacemos, y si lo que nosotros decimos está respaldado por lo que hacemos. Jesús tiene que decir de los escribas y de los fariseos de su época al pueblo: lo que ellos dicen es correcto. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Lo que ellos dicen es correcto, pero lo que hacen no es correcto. Entonces no es un asunto de lo que decimos. Y ante esta realidad de que es posible de que en nuestra congregación, de que en medio de nosotros haya quien dice pero no hace. Gente en la cual el Señor está en sus labios, pero su corazón está lejos de Dios. Existe la posibilidad de que en medio del trigo haya cizaña. Es una realidad indiscutible. En medio de la buena tierra hay espinos,
hay camino y hay roca. Hay quien está cerquita de Dios con sus palabras, con su corazón está lejos. Hay quienes Dios está cerca en su boca, pero lejos en sus corazones. O como diría Santiago, hay solamente oidores, olvidadizos, y no hacedores de la palabra. Y en su carta, lo que Santiago ha tratado de hacer es que examinemos nuestra vida para ver de qué lado estamos. Ayudar a que seamos autoengañados de yo creer que estoy en la fe y no ser así. Entonces cada capítulo, cada sermón que hemos visto, alguien me propuso, pastor, vamos a hacer un examen de Santiago, desde el capítulo 1, y lo hacemos sorpresa. ¿Te imaginas yo llegar con una hoja hoy? Responda a estas preguntas, hermano, a ver cómo estamos de Santiago. Porque en últimas es cuánto esto nos ayudó a nosotros a evaluarnos en la fe. En el capítulo 1 nos dijo cómo enfrentamos la prueba, la tentación. ¿Qué es la palabra de Dios en tu vida? ¿Cómo la recibes? ¿Cómo recibimos? Con humildad y mansedumbre la palabra de Dios. Ahí está la clave para entender si somos o no somos. ¿Cómo respondemos si nuestra fe está respaldada por nuestras obras? Y si nuestras obras le manifiestan al mundo que nuestra fe es verdadera. Para eso nos los puso ahí. ¿Cómo usamos nuestra lengua? Para eso nos los puso ahí. Porque nuestras palabras son una manifestación de lo que ha sucedido en nuestro corazón. Porque de la abundancia del corazón la boca habla. Hay humildad, hay sumisión. ¿Cuál es nuestro punto de vista de la pobreza y de la riqueza? Para eso nos los puso en términos prácticos, porque todas estas pruebas nos muestran si nuestra fe es verdadera o no. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer si descubrimos que nuestra fe no es verdadera? ¿Nos vamos para el mundo? No, hermano. Claro, porque hace muchísimo tiempo, después que yo prediqué primera de Juan, alguien dejó de asistir. Y después que hablé con él, le dije, ven acá, ¿qué te pasó? Me dijo, no, es que me di cuenta que yo no soy cristiano ni soy nada. Le dije, ¿tú crees que eso es la razón por la cual el Señor nos los dejó? Es para que examinemos nuestra fe. Y si descubrimos que no es genuina, tomemos los correctivos necesarios. Examinaos a vosotros mismos, le va a decir el apóstol Pablo a la iglesia en Corinto, para ver si es verdad que estás en la fe. Porque si no, te vas a dar cuenta que has corrido en vano. Pero es para que tomemos los correctivos necesarios. Es por eso que en la misma carta de Santiago, en la mitad del examen, en el capítulo 4, Santiago dice, detente entonces, si eres de doble ánimo, si has descubierto a ti ese espíritu de pastelería, de que tienes un pie allá y uno acá, y yo, oye, soy como medio pastelero, yo tengo la lealtad dividida, yo no puedo ser amigo del mundo porque ser amigo del mundo me constituye enemigo de Dios. Entonces, si te diste cuenta de eso, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué nos dijo Santiago? A ver, vamos a hacer el examen que me propusieron. Saquen una hoja. Santiago capítulo 4, ¿qué nos dijo? Santiago 4:7, Ronnie, porfa. Para que no se les olvide en el examen. ¿Qué hay que hacer? Si ya me di cuenta de eso, si en la mitad de la evaluación del examen me doy cuenta de eso, ¿qué es lo que tengo que hacer? Someter mi vida a Dios. Versículo 7 del capítulo 4 nos dijo, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Qué tengo que hacer? Someterme. Si yo me estoy dando cuenta de que mi lealtad está así como embolatada, dividida, de que hay cosas que me gustan de aquí, del mundo, que se me van los ojos, ay, que estoy aquí como aguantado y no es un deleite estar aquí, y estoy viendo allá como que, mano, el mundo no tiene nada que ofrecernos, no hay nada deseable en el mundo. Todo es vano, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace y permanece en la voluntad de Dios permanece para siempre.
Entonces, si nos dimos cuenta de eso, y sigue diciendo el versículo 8, me di cuenta, estoy lejos de Dios. Soy alguien que de boca está cerca de Dios, pero soy alguien cuyo corazón está lejos. ¿Qué tengo que hacer? Santiago 4:8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y los de doble ánimo, ¿qué tienes que hacer? Purificad vuestro corazón, afligíos, lamentad y llorad, que vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él los exaltará. Es decir, no es una invitación a que te vayas, es una invitación a que te acerques. Después de este examen, después de recorrer toda la carta, es posible eso. Y ante esa realidad, Santiago dice, los que son verdaderamente creyentes, que su fe es genuina, tienen que entender esta realidad y tienen que mirar si a su alrededor alguno de estos hermanos tiene una fe que no es salvadora, que no es genuina, para poder ayudarle a que se acerque a Dios. Voy a decir esto con todo respeto, pero este es un llamado a evangelizar en los lugares donde más necesidad incluso hay de evangelizar, que es dentro de la iglesia. Hay gente, no, el que está afuera, y sí, tenemos un llamado en la gran comisión y de hacer discípulos, pero usted sabe qué es lo que estar dentro y estar autoengañado en cuanto a la fe, estar creyendo algo que no salva y llegar al último día, Señor, Señor, y ay, y no es que era que si yo daba puntualmente ese billetico ya. ¿Y quién te dijo eso? A eso lo escuché yo por la radio. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces nosotros tenemos que, una vez hablaba con un amigo, evangelizar a los evangélicos. Si nosotros, los que estamos en la fe, tenemos que predicarnos a nosotros mismos el evangelio todos los días. Usted y yo tenemos el deber de predicarnos el evangelio todos los días. Hijo, no ha sido por tu logro, no es por tu linda cara, es por gracia, es por fe. Cree, pon toda tu confianza. Tenemos que predicarnos eso a nosotros mismos. Ahora, tenemos que estar atentos para ver a nuestro alrededor quienes pudieran tener una fe que no es salvadora. Quienes pudieran estar, como dice Santiago, en un error. Y se les invita a los hermanos, al creyente genuino, a que restaure no solo al creyente abatido. Fíjense esto tan maravilloso de las exhortaciones finales. No solo al creyente que está abatido, sino dentro de la iglesia, aquellos que creen que son salvos, pero no son salvos. Ay, ven acá y nada más, no era que había que ir los domingos y yo, no. Esto no es cuestión de solo asistir los domingos. Esto es una vida completamente rendida a Dios. ¿De qué te sirve venir el domingo y salir siendo el mismo, hermano? Lo que pasa es que yo estuve en un evento y en ese evento lloré y me arrastré y me di, bueno, pero lo que yo lloré, eso es sanidad interior, no, mi hermano. Esto es una lucha diaria, esto es una entrega total diariamente delante del Señor. Hermano, arrepentimiento no es cuando usted llora, arrepentimiento es cuando usted cambia. Entonces, pero yo estaba en un error porque yo pensaba que el haber llorado ahí como que me sumaba puntos. No, hermano, eso es pretenderse salvo por obra. Ese no es el evangelio. ¿Me estoy haciendo entender? Es decir, todo lo que dentro de nuestra congregación, fíjense todos los grupos a los que Santiago ha metido aquí en su exhortación final. Al que sufre, al débil afligido, al alegre que cante alabanza, al débil y derrotado, ahora a todos los creyentes que nos unamos a interceder los unos por los otros.
y ahora a un grupo que posiblemente puede estar entre nosotros. Y es alguien en el error. Aquí está, si alguno se ha extraviado de la verdad. Alguien que dice ser creyente pero no lo es. Alguien que vaga, descarriado, que se ha apartado de la verdad espiritual. Nosotros estuvimos apartados, descarriados, ¿no? Éramos como ovejas sin pastor. Y aquí la verdad es el evangelio, la verdad de su palabra, de lo que Él es. Santiago califica de pecador al que se aparta de la verdad. ¿Cierto lo que dice? Y nosotros tenemos el llamado de acudir en esa búsqueda. Así como lo hizo Jesús. Yo vine no a llamar a justos, dijo Jesús, sino a ¿quiénes? A pecadores. Este es el arrepentimiento del pecador, es quien produce el gozo en el cielo. En la parábola del publicano, eso es lo que está orando el publicano. Sé propicio a mí, que reconozco que soy un pecador. En nuestra condición de pecado, Cristo murió por nosotros. Y lo que ahora se nos invita es a buscar eso. Y fíjense qué es lo más maravilloso de todo esto. ¿A quién se le invita? Se nos invita a todos. Ahí dice en el texto, si alguno, puede ser cualquiera. Es decir, este deber de sacar del error a aquel que está en el error, no es un deber de los diáconos, de los líderes y de los pastores, sino de todo cristiano genuino que conoce la verdad. Si alguno le hace volver, puede ser cualquiera, porque nosotros tenemos ese llamado, hemos sido llamados para eso. ¿Usted ha leído qué hay alrededor de ese versículo que es nuestro versículo lema? ¿Qué dice ahí alrededor después de eso? ¿Qué dice el versículo siguiente? ¿Qué se nos fue encomendado a nosotros? Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 18, para ir finalizando. ¿Ya lo tienen? Después de habernos dicho que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, dice el 18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio ¿qué ministerio? El ministerio de la reconciliación. Pastor, yo no sé qué ministerio usted tiene, el ministerio de la reconciliación. Yo tengo el ministerio, el llamado de la reconciliación. ¿Qué es el ministerio de la reconciliación? Versículo 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros ¿qué cosa? La palabra de la reconciliación. Ok, ministerio de la reconciliación, tenemos la palabra de la reconciliación. ¿Cómo se hace eso? Versículo 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Tenemos ese maravilloso ministerio y privilegio. Ministerio, la palabra de la reconciliación. Como si por medio de nosotros Dios mismo rogase, reconcíliate con Dios. Al que está lejos, reconcíliate con él. Es un llamado de todos nosotros, de cada creyente genuino, llevar al pecador errante a Dios, así como el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esta es la verdad que anunciamos. Tenemos el privilegio de tener este ministerio de la reconciliación que produce en los cielos un gozo eterno cuando un pecador se arrepiente. Amén.
con esto termina Santiago, con el entendimiento de que en últimas lo que está en juego es el alma. Habrá librado de la muerte eterna un alma, y por medio del perdón que solo en Cristo puede venir, podrá cubrir multitud de pecados cuando la fe es genuina y verdadera. Así termina nuestra carta. El asunto es qué vamos a hacer ahora con todo esto. Les decía, quizás en medio de todo, lo que hemos visto es nuestra necesidad. Me di cuenta de que realmente estoy lejos de Dios. Mi camino es acercarme, reconciliarme con Él. Y que cada una de estas herramientas finales, cada uno de estos recursos, nosotros no solo los podamos entender, sino no los podamos usar. Están allí. La oración, los líderes, la confesión, la intercesión los unos por los otros, la reconciliación, la restauración, poder usarlos para poder vivir lo que Dios espera que nosotros vivamos. Y como les digo, si después de finalizar esta carta, lo que hay es el reconocimiento de que definitivamente estoy lejos de Él, correr a sus brazos, de aquel que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, para someternos a Él, para decirle: Señor, vengo a acercarme a ti. Y que cada enseñanza de esta carta nos ponga en sintonía con la realidad de vivir realmente lo que nuestra fe ha producido en nuestro corazón. Amén. Damos gracias a Dios por la carta de Santiago y por esta serie titulada La Fe en Acción, que hoy finaliza. ¿Les parece si oramos? Oremos. Señor, no podemos comenzar de otra manera distinta que dándote gracias por tu palabra. Ha sido enviada, y de la misma manera que lo planteaba el profeta Isaías, que a pesar que nuestros pensamientos no son tus pensamientos, ni nuestros caminos tus caminos, y que como están más altos los cielos que la tierra, así están más altos tus caminos y tus pensamientos, más altos que nuestros pensamientos. Pero a pesar de esa distancia enorme entre el cielo y la tierra, la lluvia es capaz de descender y producir fruto en la tierra. Quiero pedirte, Señor, que de esa misma manera tu palabra sea lluvia a mi corazón en esta mañana, Señor. Una lluvia no física como la que oró el profeta Elías, una lluvia espiritual sobre un corazón sediento, sobre un corazón árido, sobre un corazón endurecido por el paso del pecado, por el paso de tantas circunstancias. Un corazón endurecido por aquellos pensamientos que a mí me parecen son los mejores. Señor, hemos terminado la carta de Santiago con un autoexamen para probar y examinar si realmente estamos o no estamos en la fe. Señor, porque no queremos llegar al día final y llevarnos una sorpresa. No queremos llegar al día final y encontrar que lo nuestro era simplemente una apariencia y una palabrería vana, sino que queremos llegar al día final y poder encontrarnos contigo y que nos puedas decir: bien, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Aquí está nuestra vida, Señor, dispuesta a someternos por completo a ti, porque la invitación de Santiago ha sido que en el caso que hayamos detectado en nosotros doble ánimo, una lealtad dividida, una amistad con el mundo indebida, en el caso de que hemos detectado en nosotros que estamos lejos, el camino es acercarnos, el camino es someternos, y a eso venimos con humildad y con mansedumbre, Señor. Venimos a someternos a ti, venimos a acercarnos a ti, venimos a humillarnos delante de ti, porque tu palabra dice
que si nos humillamos delante de ti, tú nos exaltarás. Que a un corazón contrito y humillado tú no desprecias. No queremos ser cristianos nominales. No queremos ser cristianos que solo tienen el nombre, los cantos o las palabras, sino que nuestra vida demuestre, Señor, que hemos sido transformados, que estamos siendo transformados. Sabemos que en el camino somos susceptibles a fallar, que enfrentamos pruebas, que enfrentamos tentaciones, pero sabemos que en ti tenemos los recursos, Señor. Ayúdanos a poder utilizar esos recursos adecuadamente. Tu palabra, la oración, el Espíritu, la fuerza de tu Espíritu en nosotros, el dominio propio, la templanza, la mansedumbre, la humildad, la paciencia, tu amor, Señor, cada recurso. Que nosotros, tus hijos, podamos usar la fe como un escudo protector. Que usemos tu espada, Señor, tu palabra, que es capaz de penetrar hasta lo último de nuestros pensamientos, más cortante que toda espada de dos filos. Amigo que estás en este lugar y que sientes en lo más profundo de tu corazón que has estado lejos de Dios, como embajador de Cristo, ruego, con el mismo ruego del Padre, reconcíliate con Él. No te vayas de este lugar en enemistad con Él. Cualquiera pues que es amigo del mundo es enemigo de Dios. Y si eso es lo que has descubierto en tu corazón, no hay razones para salir de este lugar todavía siendo enemigo de Dios. Reconcíliate con Él. Acércate a Él, que Él se acercará a ti. Dile de lo más profundo del corazón: Señor, tú sabes con qué cosas estoy batallando. Tú sabes con qué pensamientos estoy luchando. Tú sabes con qué circunstancias estoy batallando. Tú lo conoces. Tú has conocido cada una de mis lágrimas. Tú sabes cuánto pesa esta dificultad. Pero ya no quiero cargarla más. Y vengo a ponerla a tus pies. Porque tu yugo es fácil y ligera tu carga. Vengo a descansar, porque tu palabra me invita a eso. Venid a mí los que estáis cargados y cansados, que yo os haré descansar. No hay razón por la cual salir cargado de este lugar cuando podemos llegar a Él a depositar toda nuestra ansiedad, todo nuestro afán, toda nuestra preocupación, todo nuestro temor, toda nuestra debilidad. Decirle: Señor, por mucho que intento ocultarlo, tú y yo sabemos que este pecado está oculto en lo profundo de mi corazón. Hoy vengo a confesarlo, Señor, porque mientras callo, mis huesos se secan. Muero por dentro, Señor. Aunque todos me vean bien, tú sabes que en lo más profundo de mi corazón te necesito tanto. Hoy vengo a confesarlo. Cuán débil soy en esta área. Cuánto he luchado con esto. Cuánto he intentado a mi manera de hacer esto y no he podido. Pero sé que en medio de mi debilidad puedo decir que soy fuerte, porque tu gracia me basta, porque solo tú, Señor, puedes acudir a mi ayuda, y porque en ti todo lo puedo. Tú eres nuestra fortaleza. Levanta tus manos al cielo, cierra tus ojos, y no hay razón para salir siendo igual. Levantamos nuestras manos a ti en señal de necesidad. Manda tu lluvia, Señor, sobre tu pueblo, sobre tus hijos. Te necesitamos, Señor. Haz florecer en nosotros el carácter de Cristo.
Ven a nosotros, Señor. Te necesitamos. Te necesitamos, Padre. Cámbianos, transfórmanos. Tú prometiste que por medio de tu Espíritu este corazón de piedra iba a ser transformado por un corazón de carne, un corazón sensible a tu voz, un corazón que oye tu voz y la sigue en medio de todas las voces a mi alrededor, la voz del mundo, la voz de mis amigos, la voz de mi familia, la voz de los medios de comunicación. En medio de tantas voces, tu voz es la voz relevante. A ti oigo. Solo a ti voy, Señor. Solo tú tienes palabras de vida. Te necesito. Ven a mí. Transfórmame, cámbiame. No me permitas vivir en la hipocresía de mostrar algo que no soy, Señor. Y que se diga de mí lo que tuviste que decir, Señor Jesús, de los escribas y los fariseos. Lo que dices es correcto, lo que haces no lo es. Que mis palabras sean el reflejo de lo que realmente ha ocurrido en mi corazón. Quebranta nuestra vida. Hoy menguamos para que tú crezcas, Señor. Quebranta nuestro corazón. Nuestra oración es que este no sea un servicio más, que este no sea un culto más que se nos haya convertido en rito religioso, sino que sea el día de un encuentro verdadero contigo y con tu palabra. Oramos para que cada estudio de la carta de Santiago no haya sido una colección de prédicas más, sino el desafío que nos hace a vivir como tus verdaderos hijos, mostrando al mundo tu gloria, Señor, para que los hombres vean nuestras buenas obras y te glorifiquen a ti, para que el mundo vea y entienda que sí vale la pena rendir la vida por completo, de que hay un Dios vivo capaz de transformar el alma, los pensamientos. Oramos para que cada uno de tus hijos pueda ser luz y sal donde quiera que se encuentre, y que la fe que se produce en lo más profundo del corazón ahora muestre una evidencia genuina en la práctica, en la conducta y en cada cosa que hagamos. Señor, que tu pueblo pueda impactar al mundo desde la realidad cotidiana, donde se encuentre, en cada lugar de trabajo, en cada hogar, cada matrimonio, cada familia, cada hijo, cada esposa, cada esposo. Que en cada realidad, Señor, te veamos, porque hemos rendido el corazón. En el nombre de Jesús. Amén.